Si presentino i candidati al Ministero dei Lettori. Se presentan los candidatos al Ministerio de Electores. Monet, Here I am. Monet Tengonchang. Here I am. Romain Volombi Ebbia. Me voici. Si presentino i candidati al Se presentan los candidatos al Ministerio de Catequista. Leona Asunción. Here I am. André Atokodigi. Me voici. Olga Carcur Castagnada. Aquí estoy. Alessia Evangelista. Eccomi, Virginia Franciosa. eccomi, Vania Pirone. eccomi. Norma Ramos. Here I am. Así inicia el rito de la institución de los lectores y catequistas con su presentación. Hay a continuación la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco. Gesù lascia la vita tranquilla e nascosta di Nazareth y se trasferisce Jesús abandona la vida tranquila y oculta de Nazaret y se traslada a Cafarnaún, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea, lugar de paso, encrucijada de pueblos y culturas diferentes. L'urgenza che lo spinge è l'annunzio della parola di Dio. La urgencia que le impulsa es el anuncio de la palabra de Dios que hay que llevar a todos. Infatti nel Vangelo che il Signore invita tutti En efecto, vemos en el Evangelio que el Señor invita a todos a la conversión y llama a los primeros discípulos para que transmitan también a los demás la luz de la palabra. cogliamo questo dinamismo che ci aiuta a vivere la domenica della parola. Captemos este dinamismo que nos ayuda a vivir el domingo de la palabra de Dios. La palabra es para todos. La palabra llama a la conversión. La palabra hace anunciadores. La parola è per tutti. La palabra es para todos. Il Vangelo ci presenta Gesù sempre in movimento, in cammino verso gli altri. El Evangelio nos presenta a Jesús siempre en movimiento, en camino hacia los demás. En ninguna ocasión de su vida pública nos da la idea de que sea un maestro estático, un profesor sentado en una cátedra. Al contrario, lo vemos como un itinerante y peregrino, recorriendo pueblos y aldeas, encontrándose con rostros e historias. I suoi piedi sono quelli del messaggero che annuncia la buona notizia. Sus pies son los del mensajero que anuncia la buena nueva del amor de Dios. Delle genti sulla via del mare oltre il Giordano, dove En Galilea de los gentiles, en la ruta marítima más allá del Jordán, donde Jesús predica, había, señala el texto, un pueblo sumido en las tinieblas, extranjeros, paganos, mujeres y hombres de diversas regiones y culturas. ora anche essi possono vedere la luce. E così Ahora ellos también pueden ver la luz, y así Jesús ensancha las fronteras. La palabra de Dios que cura y levanta no está destinada solo a los justos de Israel, sino a todos, a todos. vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli amalati. Quiere llegar a los alejados, quiere curar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, quiere reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y oprimido. Gesù insomma sconfina per dirci che la misericordia Jesús, en definitiva, tiende la mano para decirnos que la misericordia de Dios es para todos. No olvidemos esto. di Dio è per La misericordia de Dios es para todos, la misericordia di Dio è per me. y también para mí. La misericordia de Dios es para mí. Podemos decir esto. Questo aspetto è fondamentale anche per noi. Ci ricorda che la parola è un dono. Este aspecto también es fundamental para nosotros. Nos recuerda que la palabra es un don dirigido a todos y que por tanto nunca podemos restringir su campo de acción, porque ella, más allá de todos nuestros cálculos, germina de manera espontánea, imprevista, imprevisible, en los modos y tiempos que el Espíritu conoce.
E se la salvezza è destinata a tutti, anche ai più lontani e perduti, Y si la salvación está destinada a todos, incluso a los más alejados y perdidos, entonces el anuncio de la palabra debe convertirse en la principal urgencia de la comunidad eclesial, como lo fue para Jesús. Que no nos suceda que profesemos a un Dios de corazón ancho y seamos una iglesia de corazón estrecho. questa sarebbe, mi permetto dirle, una maledizione. Esto sería, me permito decir, una maldición. Pensare un Dio di Profesar un Dios de corazón ancho una chiesa y ser una iglesia de corazón estrecho. da predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla. Que prediquemos la salvación para todos y hagamos impracticable el camino para recibirla. Que no sepamos llamados a llevar el anuncio del reino y descuidemos la palabra, dispersándonos en tantas actividades secundarias. Veniamo da Gesù a mettere la parola al centro, a dare Aprendamos de Jesús a poner la palabra en el centro, a ensanchar nuestras fronteras y abrirnos a las personas, a generar experiencias de encuentro con el Señor, sabiendo que la palabra de Dios no se cristaliza en fórmulas abstractas y estáticas, ma la parola di Dio conosce una storia dinamica. sino que conoce una historia dinámica hecha de personas y acontecimientos, de palabras y acciones, de desarrollos y tensiones. Veniamo allora al secondo aspetto. La parola di Dio che è rivolta a tutti Pensemos ahora al segundo aspecto. La palabra de Dios que se dirige a todos llama a la conversión. Jesús, de hecho, repite en su predicación: convertíos porque el reino de los cielos está cerca. significa che la vicinanza di Dio non è Esto significa que la cercanía de Dios no es neutra. Su presencia no deja las cosas como están, no defiende la vida tranquila. Al contrario, su palabra nos sacude, nos inquieta, nos provoca el cambio, a la conversión. ci mette in crisi perché è viva, efficace e Nos pone en crisis porque es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. discerne i sentimenti e i pensieri. Y la palabra de Dios discierne los sentimientos y los pensamientos del corazón. La parola penetra nella vita Sí, como una espada, la palabra penetra en la vida, haciéndonos discernir los sentimientos y pensamientos del corazón, es decir, haciéndonos ver cuál es la luz de la bondad a la que hay que dar cabida y donde en cambio se espesan las tinieblas de los vicios y pecados que hay que combatir. La parola quando entra in noi trasforma il cuore e la mente. La palabra, cuando entra en nosotros, transforma nuestro corazón y nuestra mente, nos cambia, nos lleva a orientar nuestra vida hacia el Señor. Dio si è fatto vicino a te. Y aquí la invitación de Jesús: Dios se ha hecho cercano a ti, así que toma conciencia de su presencia, haz sitio a su palabra y cambiarás la perspectiva de tu vida. Metti la tua vita sotto la parola di Dio. También me gustaría decirlo así: pon tu vida bajo la palabra de Dios. Questa è la strada che ci indica la Chiesa. Tutti, anche i pastori. Así nos lo muestra la Iglesia. Todos nosotros, incluso los pastores de la Iglesia, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, no bajo nuestros propios gustos, tendencias y preferencias, sino bajo la única palabra de Dios que nos moldea, nos convierte y nos pide que nos unamos en la única Iglesia de Cristo. Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci: la mia vita, dove Así pues, hermanos y hermanas, podemos preguntarnos: ¿dónde encuentra dirección mi vida? ¿De dónde saca su orientación? ¿De las muchas palabras que oigo? ¿O de la palabra de Dios que me guía y purifica? e quali sono in me gli aspetti che esigono? ¿Y cuáles son los aspectos de mí que requieren cambio y conversión? Infine, il terzo passaggio. La parola di Dio che si rivolge Finalmente, el tercer pasaje, la palabra de Dios que se dirige a todos y llama a la conversión, hace anunciadores. La parola si rivolge a tutti. Secondo, chiama alla conversione. Terzo, La palabra se dirige a todos, nos invita a la conversión, nos hace anunciadores. di Galilea chiama En efecto, Simone e hace Andrea, due fratelli Jesús, che erano pasando a la orilla del mar de Galilea, llama a Simón y Andrés, dos hermanos pescadores. Les invita con su palabra a seguirle, diciéndoles que les hará pescadores de hombres. più solo esperti di barche, di rete, di pesci. Ya no solo expertos en barcas, redes y peces, sino expertos en buscar a los demás. E come per la
navigazione, la pesca avevano Y imparato así como en la navegación y en la pesca habían aprendido a abandonar la orilla y a echar las redes mar adentro, diventeranno apostoli capaci di del mismo modo se convertirán en apóstoles capaces de navegar por el mar abierto del mundo, de salir al encuentro de sus hermanos y de proclamar la alegría del Evangelio. Questo è il dinamismo della parola. Ci attira nella rete dell'amore del Padre. Este es el dinamismo de la palabra, nos atrae a la red del amor del Padre y nos convierte en apóstoles que sienten el deseo irreprimible de subir a la barca del reino a todos los que encuentran. Y esto no es proselitismo, porque lo que llama es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Sentiamo allora rivolto anche a noi oggi l'invito ad essere Por eso pescatori. escuchemos también hoy la invitación a ser pescadores de hombres. Sintámonos llamados por el mismo Jesús a anunciar su palabra, a testimoniarla en las situaciones cotidianas, a vivirla en la justicia y la caridad, Chiamati a dare carne. llamada a darle carne, acariciando la carne de los que sufren. Questa è la nostra Esta es nuestra misión, diventare cercatori di chi è perduto. convertirnos en buscadores de los que están perdidos, de los oprimidos y desanimados, para llevarles no a nosotros mismos, sino el consuelo de la palabra, L'annuncio dirompente el anuncio impetuoso de Dios que transforma la vida, per portare la gioia di sapere che Egli è Padre, para llevar la alegría de saber que Él es Padre y se dirige a cada uno, portare la bellezza di dire fratello, sorella, Dio si è llevar la belleza de decir hermano, hermana, Dios se ha acercado a ti, escúchale en su palabra, encontrarás un don maravilloso. Fratelli e sorelle, vorrei concludere invitando a ringraziare semplicemente Hermanos, hermanas, quisiera concluir diciendo simplemente gracias a quienes trabajan para que la palabra de Dios vuelva a estar en el centro, sea compartida y proclamada. grazie a chi la studia e ne approfondisce la riqueza. Gracias a quienes la estudian y profundizan en su riqueza. Gracias a los agentes pastorales y a todos los cristianos comprometidos en la escucha y difusión de la palabra, especialmente a los lectores y catequistas. Oggi conferisco il ministerio a alcuni Hoy confiero el ministerio a algunos de ellos. a quanti hanno accolto i tanti inviti che ho fatto Gracias a quienes han aceptado las numerosas invitaciones que les he hecho a llevar el Evangelio consigo a todas partes y leerlo cada día. ringraziamento particolare ai diaconi e ai sacerdoti. Y por último, un agradecimiento especial a los diáconos y a los presbíteros. Gracias, queridos hermanos, por no dejar que al pueblo santo de Dios le falte el alimento de la palabra. Impegnati a meditarla, viverla e annunciarla. Gracias por comprometerse a meditarla, vivirla y anunciarla. Gracias por su servicio y sus sacrificios. Tutti noi sia consolazione e ricompensa Que para todos sea consuelo y recompensa la dulce alegría de anunciar la palabra de salvación. Escuchamos la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, de este domingo de la palabra, recordándonos que la palabra es para todos, que la palabra se dirige a todos para llamarnos a la conversión y que este llamado nos hace, por supuesto, también anunciadores de la misma palabra. El Evangelio nos presenta a Jesús siempre en movimiento, en camino a los demás, decía el Papa Francisco, para recordarnos que la palabra es de todos, que quiere alcanzar a todas las personas, que quiere alcanzar a todos los hombres y mujeres. La palabra de Dios que cura, levanta, no está destinada solo a los justos, sino a todos. Quiere llegar a los alejados, quiere curar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, quiere reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y oprimido. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios nos llama a la conversión,
a transformar nuestras vidas. Es la invitación de Jesús. Dios se ha hecho cercano a ti, ha dicho el Papa, así que toma conciencia de su presencia, haz sitio a su palabra y cambiarás la perspectiva de tu vida. Y finalmente, ha dicho el Papa, la palabra de Dios nos llama a la conversión. A continuación, el rito de la institución de 3 lectores. Son 3 los ministros que reciben. Queridos hermanos, Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvación al mundo por medio de su Hijo, hecho hombre Jesucristo, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confió a su Iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora voi, diventando lettori, cioè annunciatori della parola di Dio, siete chiamati. Ustedes, como lectores que proclaman la palabra de Dios, van a prestar valiosa ayuda a esta misión confiada a la Iglesia, y en consecuencia se les va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Proclamerete la parola di Dio nell'assemblea liturgica. Educherete alla fede. Su misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esta forma educar en la fe a los niños y a los adultos, prepararlos para recibir dignamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a los hombres que aún la ignoran. Así, por su ministerio, todos podrán llegar a conocer a Dios, Padre, y a Jesucristo, su enviado, y alcanzar la vida eterna. Cuando proclamen la palabra de Dios a los demás, no olviden, dóciles al Espíritu Santo, escucharla ustedes mismos y conservarla en su corazón, para que de día en día se acreciente en ustedes un suave y vivo afecto por la palabra de Dios. Que su misma vida sea manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador. E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questi. Pidamos a Dios Padre que bendiga a estos hijos e hijas suyos elegidos al oficio de lectores, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Momento de silencio por los candidatos al ministerio del lectorado. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hijos e hijas elegidos para el ministerio de lector. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra, se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. A continuación, el Santo Padre entrega a cada ministro la Sagrada Escritura. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres.
Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. A continuación, la institución de los ministros catequistas. Figli e figlie carissimi, il Signore Gesù Cristo, prima di Queridos hijos e hijas, el Señor Jesucristo, antes de volver al Padre, mandó a sus discípulos que predicaran el Evangelio hasta los confines de la tierra. il giorno di Pentecoste la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, è rimasta Desde el día de Pentecostés, la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, ha permanecido fiel a este mandato en toda época y lugar, transmitiendo la fe mediante la palabra y el ejemplo de innumerables testigos. El mismo Espíritu sigue enriqueciendo a la Iglesia con la variedad de sus dones para el bien común. tutti battezzati in quanto partecipe della missione. Todos los bautizados como partícipes de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, tienen una parte activa en la vida y en la actividad de la Iglesia. Entre ellos, algunos reciben una llamada especial para ejercer los ministerios que la Iglesia ha instituido. Ora voi, che già vi adoperate attivamente per la comunità cristiana, Ahora ustedes que ya participan activamente a la comunidad cristiana, están llamados al ministerio permanente de catequista para vivir más intensamente el espíritu apostólico, siguiendo el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que ayudaron a Pablo y a los demás apóstoles en la difusión del Evangelio. il vostro ministero sia sempre radicato in una profonda vita di Que su ministerio esté siempre enraizado en una profunda vida de oración, construido sobre una sana doctrina y animado por un verdadero entusiasmo apostólico. Acercarán a la Iglesia a personas que quizás viven lejos de ella. Cooperarán con generosa entrega en la comunicación de la palabra de Dios. Cultivarán constantemente el sentido de la iglesia local, de la que la parroquia es como la célula. testimoni della fede, maestri e mistagogi, accompagnatori Testigos de la fe, maestros y mistagogos, compañeros y educadores que instruyen en nombre de la iglesia, serán llamados a colaborar con los ministros ordenados en las diversas formas de apostolado, corresponsables de la misión confiada por Cristo a la iglesia, siempre dispuestos a responder a quien les pregunte por la esperanza que hay en ustedes. Supplichiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre, Imploramos, amadísimos hermanos, a Dios Padre que colme con su bendición a los que haya elegido para el ministerio de catequista y los confirme sostenidos por la gracia del bautismo en el servicio fiel de su iglesia local. oh Padre, che ci rendi partecipi della missione di Oh Cristo. Padre, que nos haces partícipes en la misión de Cristo tu Hijo, y con la variedad de dones del Espíritu provee a tu iglesia, bendice a estos tus hijos e hijas, elegidos para el ministerio de catequista. Concédeles que vivan plenamente su bautismo, colaborando con los pastores en las diversas formas de apostolado para la difusión de tu reino. Per Cristo nostro Signore. A continuación, los catequistas se acercarán al Santo Padre para recibir un crucifijo. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo, annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen.
Ricevi questo segno della nostra Recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo. Anúncialo con tu vida, con acciones y palabra. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen.